Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven en esta preciosa hora. Quiero leer la palabra del Señor en esta ocasión, el libro de Juan, en su capítulo 6, verso 66, que dice: para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros, también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Esto es algo que me imagino que casi todo creyente ha escuchado, ha leído esta palabra, que dice Pedro a continuación: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo, mis amados hermanos? En esta ocasión, que el Señor les dijo, previamente ya había sucedido que algunos de sus discípulos dice que ya se volvieron atrás y no andaban más con él. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, mi amado hermano, esta historia se remonta desde el capítulo 6, el verso 1, cuando Jesús alimenta a los 5,000. Jesús en un momento, mientras predicaba, el Señor siempre era el maestro. Él vino para enseñar y enseñaba a instruir al pueblo. En una ocasión estaba una multitud completamente, mucha gente, escuchando sus enseñanzas. Estaban, por lo regular, como siempre, estaba el Señor en las afueras de la ciudad, en el monte. El Señor enseñaba hasta en la orilla de la playa, pero en esta ocasión estaba retirado de la ciudad. Y después que el Señor les enseña, que la gente se queda allí, no hay nada para comer. Y el Señor, pues ustedes conocen el milagro de la alimentación que hizo el Señor con un par de peces y un par de panes, que tenía un niño que estaba allí, lo multiplicó y todos comieron y fueron saciados. Tanto así ese milagro que recogieron luego 12 cestas llenas de todo lo que, de todo lo que ellos dejaron. ¿Qué pasa? Que luego después el Señor se va de allí y se va a la ciudad de Capernaum. Cruza el río, o sea, se monta en la barca, se van, y de aquel lado entonces está el Señor Jesucristo. Pero entonces la gente que había estado escuchando la enseñanza fueron detrás de Jesús y cruzaron también en las barcas luego, porque lo andaban buscando y no lo encontraban. Y fueron allí para encontrar al Señor, y luego cruzaron al otro lado en las barcas, encontraron al Señor al otro día y le dijeron: Señor, te estábamos buscando. Y el Señor les dijo: ustedes me buscaban específicamente por la comida que yo le había dado. No por él, sino porque les había alimentado. Entonces el Señor les dijo, hablando así, el Señor les dijo que debían de creer en él y que el verdadero pan es aquel pan que descendió del cielo, el cual el que comiere no tendría hambre jamás y tendría vida eterna. Amén. Y ellos le respondieron, le dijeron: Señor, pero danos de ese pan. Y el Señor les dijo que él era ese pan. Él les dijo: pero ¿qué señal hace? Le dijeron ellos. Y le dijeron: mira, ustedes comieron el pan, el maná, en el desierto. Pero el que comió de ese pan volvió a tener hambre. Este pan que yo doy, dice el Señor, el que comiere, nadie tendrá hambre. Irá a salvación eterna, vida eterna. Y ellos le dijeron: pero ¿y qué señal haces tú para que te creamos? O sea, ¿qué señal haces tú? Yo quiero leerle, mis amados hermanos, específicamente
que no quiero omitir estas palabras que dijo el Señor, porque son muy interesantes. Y ellos le dijeron, el Señor le dijo en el verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El problema se armó, mis amados hermanos, porque los judíos entendieron, como ustedes escucharon en estos versos, que tenían que comerse la carne literal de Jesús, que tenían que beberse literalmente su sangre. Y eso fue lo que ellos entendieron. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque estaban en la carne. El Señor les dijo previamente que la voluntad del Padre, en el verso 39 le dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierdo yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede ser este del cielo descendido? Y en el verso 43 el Señor le dice, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, más adelante el Señor le dijo que esas palabras que él le decía eran espíritu y eran verdad. Ellos habían entendido que lo que había que hacer con Jesús era comérselo literalmente, comer su carne y beber su sangre, y que tendrían vida eterna. Sin embargo, el Señor ya previamente le había dicho que el que creyera en él, el que le había visto y creído en él, tendría vida eterna. Sin embargo, el Señor les había hablado de entregar su carne y su sangre por el sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Era lo que él iba a hacer. Por medio de eso era que iba a venir el perdón de los pecados y la vida eterna a todos los seres humanos. Sin embargo, no todo el mundo podía entender eso. Porque aquellos que tenían como ellos, que eran carnales, entendían que todas las cosas eran carnales. Y el Señor les hablaba en el espíritu, incluso de las cosas que iban a suceder. Porque es lo que le estaba diciendo, el que creyera en ese sacrificio que yo voy a hacer, donde yo voy a ofrendar mi vida, donde se va a derramar mi sangre, el que creyera en ese sacrificio tendrá vida eterna. Aún así, para que ustedes vean, pasaba con esto, con los fariseos y con esta gente que aún hoy en día solamente tienen la carne para sí
y solamente piensa en los beneficios para sí. Porque el Señor se lo dijo claramente: ustedes vinieron por los beneficios, ustedes vinieron porque yo lo alimenté. Ustedes no están aquí por buscar realmente el reino de Dios, sino porque yo los alimenté. Y el Señor no se equivocó en lo que les había dicho. Si el Señor se hubiera equivocado, ellos hubieran permanecido. Sin embargo, dieron testimonio de que estaban en la carne, pues se fueron. Nicodemo, cuando fue a ver a Jesús, en un momento que el Señor pasaba, y luego Nicodemo le dijo: mira, para tener vida eterna, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le contestó Nicodemo? ¿Y cómo puede un hombre viejo, después de viejo, entrar nuevamente al vientre de su madre para volver a nacer? Y el Señor le dijo: ¿eres maestro entre los judíos y no sabes esto? El que no naciere del agua y del espíritu no va a ver vida eterna. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Y por eso el Señor le decía: tiene que nacer de nuevo. El hombre tiene que nacer de nuevo. Pero le estoy diciendo esto para que ustedes vean, mis amados hermanos, que hay mucha gente que está simplemente y cree en la carne y está pendiente a los beneficios que son en la carne y no son el espíritu. Y así mucha gente, cuando escucharon esta palabra, se fueron y dijeron: esta palabra es muy dura, no la podemos soportar. Eso no lo podemos hacer. Y ahí fue cuando el Señor le dijo a sus discípulos, los que quedaron, los 12 discípulos: ¿queréis vosotros iros también? Y fue donde Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Mis amados hermanos, extrapolando a este tiempo, nosotros estamos viviendo en un momento histórico, en la historia humana, donde hay que ser valiente para ser creyente. Hay que ser valiente para ser creyente. La palabra que el Señor le dio en aquel entonces fue dura y muchos no la soportaron y se fueron. Es porque cuando llega la prueba, muchas veces la gente, el que es carnal y solamente tiene los beneficios, se olvida de Dios. Si no puede tener el beneficio, si no puede recibir la comida, si no puede mantener el estatus social, si no puede mantener y recibir los deseos de la carne, pues hasta ese momento llega su creencia en Jesús. Y le digo que estamos viviendo un momento histórico y bien difícil en la historia humana, porque nosotros estamos viviendo en una época, mis amados hermanos, donde se ha levantado los más poderosos en la tierra para hacerle guerra directa a los creyentes a la palabra de Dios. Estamos viviendo en una época, mi amado hermano y amigo que me escucha, donde lo que se promueve es todo contrario a la palabra de Dios. Donde lo que se premia es todo lo contrario a la palabra de Dios. Estamos viviendo un momento donde ni siquiera los niños se salvan de ser perseguidos. Y usted me dirá: hermano, pero yo no veo que andan con una pistola detrás de nadie. La batalla es por el alma en tu mente. Por tu mente es lo que tú crees. Ahí es donde están siendo atacados completamente todos y no se salvan aún los niños. Porque estas personas inescrupulosas con espíritu de anticristo están envolviendo y metiendo en toda la sociedad, aún en las escuelas, todos sus tentáculos conforme a las enseñanzas del maligno, que son totalmente en contra de lo que Dios quiere para el hombre. Y así hemos visto cómo se va promoviendo una agenda completamente
en contra de Dios. Y eso viene desde lo poderoso, hermano, porque eso viene de una agenda que se llama la Agenda 2030 que tiene la ONU. La ONU tiene una agenda que se llama 2030 que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales, si usted no lo sabía, el objetivo número 5 tiene que ver con ideología de género. Y esa ideología, por la que le decía que están siendo atacados aún nuestros niños, esa ideología aún en las escuelas se quiere introducir a fuerza. ¿Por qué le digo que es difícil ser creyente en este tiempo? Porque si usted, hermano, escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Si usted no se acopla y se adapta a esa agenda que ellos están forzando para implementar en todos los gobiernos, en todo el mundo, usted va a ser perseguido socialmente. Muchos ya han perdido su empleo. Muchos han perdido su forma de cómo ganarse la vida. Relegado totalmente de la sociedad por ser creyente en Jesucristo. Eso no cualquiera lo puede soportar por el nombre de Cristo. Por eso, aquellos que no tengan fe, pero no en lo material, no en los beneficios, sino en lo espiritual, sino puesto los ojos en la patria celestial, en lo que Dios tiene preparado para nosotros, que le haya creído realmente que sí Él existe y que Él es galardonador de lo que le creen, no podrán resistir los embates del enemigo, mi hermano, mi amado hermano. Porque esto se ha levantado a todos los niveles en toda la sociedad. Pero bueno y fiel es Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo, con el cual nosotros podemos contrarrestar los dardos del maligno. El camino es difícil, pero no imposible. Porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y si es necesario de que algunos, como en aquel tiempo de los primeros cristianos que fueron entregados al circo romano para ser sacrificados, pues que así sea. Pero no podemos negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oren, ayunen, busque a Dios, porque el tiempo es difícil. Amén. Pero Dios está de nuestro lado. Dios le guarde, Dios le bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.